Bueno, que llegamos hoy sábado y mirando lo que están haciendo en la parte norte de la Viga Corona, apretando ahí esas ligas para llevarse el paraguas restante. Y ahora sí que sí, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a las mejores obras del mundo. Es la mejor obra, sin ninguna duda, aquí en el Santiago Bernabéu, esa remodelación que de momento lleva desde el 2019. Hoy un día más, hoy es sábado 25 de junio, estamos aquí para vivir otro día trepidante en las mismísimas obras. Ya sabéis que en el día de ayer estuvimos todo el día esperando a que subiera la cuarta guía simple aquí en la Torre B, pero de momento aquí ya sabéis que están las grúas ocupadas y lo que están haciendo es colocar esas uniones que están en la parte inferior, esa parte de las patas de la Spider. Una araña, parece una araña, que sí. Y aquí de momento está la guía simple, la que llegó ayer, está descansando todavía. Y lo que decimos, la otra de aquí, la otra grúita pequeñita, la que sustenta la parte inferior de cada izado, está sujetando una nueva conexión. Y ya sabéis que todo puede ser que me vaya y la suban. Y ya sabéis que mientras tanto con la grúa torre, madre mía, cómo se balancea esto, Ay, me tengo que bajar porque me caigo. Ya sabéis que mientras con la grúa torre va subiendo esas pedazos de estructuras, esas estructuras blancas que van formando, siguen haciendo la estructura, continúa la estructura de la Viga Corona aquí a su paso por Concha Espina. Me lo he perdido, tío, me lo he perdido. Acaban de bajar el paraguas y me lo he perdido. Ahí está llegando al suelo. Digo, voy a estar atento, pues todo, me lo he perdido. Ahí están tumbándolo ya y van a proceder a quitar las eslingas. Y así quedaría, sin paraguas ya en la parte norte y en la parte sur. Bueno, que suben otra pedazo de pieza. Vamos a ver que sube. Vamos a ver, suba la temperatura. Es una mini piecita que cuando junten todas las mini piecitas será una grande estructura que irá justo en la parte de la Viga Corona. Tiene toda la pinta, Sube despacito. Y ahí están los operarios esperando a que llegue la pieza. Ahí vemos como gracias a las cuerdas, muchas gracias a las cuerdas, un día tendríamos que poner un título dedicado a las cuerdas, porque gracias a las cuerdas hoy en día las piezas llegan a su sitio. Sí. Y ahora van a proceder a quitar el motor hidráulico, ese gato hidráulico en la parte norte. Ahí están esos pedazos de cracks en ellos. Y ya tenemos toda la chapa puesta en la parte interna de la Viga Museo, en la parte interna y en la parte superior. Ahí vemos toda esa chapa ya concretamente y perfectamente puesta. Es peligroso, pero lo hacemos. Nos levantamos la mirada para observar todo lo que hay aquí en la esquina de la Torre B, donde siguen haciendo esas estructuras, esas piezas, para seguir formando la Viga Corona aquí a su paso por la Torre B. Y ahí está, ahora sí que sí, uno cuando está atento, está atento. Mirad cómo están bajando, madre mía, parece una peonza, no un gato hidráulico. Está dando muchas vueltas, ¿no? ¿Por qué da tantas vueltas? Se van a enredar las cadenas. Vale, me he echado una pequeña carrerita y lo he pillado. Lo he pillado. Ahí vemos cómo está bajando el gato hidráulico justo delante de nosotros. Pedazo de cracks, pedazo de cimporrio. Brutation. Vamos a perderlo ya de vista. Y todo vuelta a la normalidad. De momento, ya sabéis que antes del izado teníamos esos gatos, no teníamos esos gatos hidráulicos ni los paraguas. Ahora se está todo volviendo a la normalidad. Otra vez de nuevo empezarán a quitar ya todos los elementos amarillos provisionales para lo que han sido el gran izado de la Viga Museo. ¡Auch! Nuevamente llegamos a Honduras. Y bienvenidos un día más a la Torre C, sábado 25 de junio, ya casi terminando el mes. Se me ha pasado súper volado. Menos mal que este año no me voy de vacaciones por todo el jaleo que va a haber aquí en las obras.
pero es que se me ha pasado volado, ¿eh? Y cuando me quiera dar cuenta y vuelva a abrir los ojos esta noche cuando vaya a dormir, ya estaremos en septiembre y yo creo que para septiembre inaugurarán el tour. No sé, de momento el 1 de julio es cuando van a abrir el tour, así que bueno, ya veremos a ver si realmente lo abren. Bueno, retomando las obras, estamos aquí de nuevo en la esquina de la de Torre C. Veis que ya está completamente cerrada la esquina con esa primera capa. Esta semana, a principio de semana, han intentado cerrarla y lo han conseguido. Y aquí tenemos mucho acopio de materiales, esas conexiones inferiores para las futuras guías. Yo me imagino que serán las guías que irán en esta esquina de aquí, como están haciendo en la Torre B, y que ya sabéis que la están acopiando ahí, la están dejando ahí. De momento ahora no lo vamos a ver porque están ahí aguardaditas, pero nos levantaremos por encima de esa valla y lo veremos. Y en la parte derecha, ahí veíamos en toda esta semana esas bases que han puesto entre costilla y costilla para hacer la estructura del elevador de servicios justo al lado de la Torre C, yendo para el fondo norte. Y ahí veis que todos los apoyos están completamente vacíos, ya no hay ninguno, están todos en sus sitios. Así que sin más dilación nos vamos para el Fondus Nortur. Hoy sábado tenemos una temperatura más o menos de 20 graditos. Aquí en la capital of Spain, en la capital de España, tenemos esa pedazo de plataforma. Aquí yo me imagino que será de unos 30 metros, 40 metros, aquí acopiada un coche y un camión. Y estas son las piezas que decía desde el montículo de Honduras. Ahí lo vemos, las piezas que de momento aguardan, esperan a que le den el visto bueno y la orden para salir a jugar. Otro planaco de la Viga Museo con la Viga Corona hoy 25 de junio de 2022. Aquí estamos un día más en la esquina de la Torre C, casi entrando en el fondo norte en Rafael Salgado. Bueno, ya sabéis que Audi va a dejar de ser la marca, esa marca que hemos visto durante 18 o 19 años, deja de ser la marca que patrocina el Real Madrid. Ya no veremos a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni a nadie del Real Madrid con ningún Audi, y BMW será esa empresa colaboradora que se une ahora con el Real Madrid, se hará oficial en las próximas semanas. De momento, aquí estamos entrando en el fondo norte en Rafael Salgado, donde ya tenemos esta parte completamente lista con las bases que han hecho aquí justo enfrente de la Torre C. Vemos que están dejando material también con esa mini grúa y que me da un respeto esto, porque no sé si algún día se caerá cuando yo pase por aquí. Otra gran pregunta es ¿cuándo quitarán esos elementos amarillos debajo de las terchas? Esas primeras terchas que se pusieron allá por el año 2019, 2020. Y ahora sí que sí, esquivando esto, entramos oficialmente en el fondo norte, aquí en Rafael Salgado, que tenemos que comentar una cosa muy importante sobre las excavaciones que están haciendo justo en las antiguas entradas. Puerta de rollo Cronsa totalmente cerrada. Y aquí estamos en el fondo norte, como ya decíamos, y mirad lo que están colocando ahora mismo. Son las piezas que tenemos ahora mismo justo delante de nosotros. Vamos a hacer estas piecitas que parece que no encajan del todo y la están bajando, pero parece que van entre medias de las guías. Parece que van entre medias de las guías. De momento la están bajando, a ver si vemos ese segundo intento. Yo me atrevería a decir que son refuerzos entre guías. Simplemente eso, nada de lamas ni nada por el estilo, nada. Bueno, una de las cosas claves que sirve para esta excavación es las mejoras de las puertas de acceso. Bueno, hasta ahora en la mayoría de las puertas del estadio había que subir, hombre, en algunas también había que bajar algún peldaño. Y lo lógico en un estadio moderno es entrar en plano. Ya sabéis que más o menos en la parte norte del Santiago Bernabéu se entra casi a la altura del primer anfiteatro y en el sur por debajo de tribuna. Entonces lo que hay que hacer es, lo que están haciendo ahora es recortando un poco, rebajando el suelo aquí en el norte para poder entrar en plano, por así decir, a tribuna. Aquí tenéis la diferencia, fondo norte, ahí veis la línea roja es la línea de la acera y en el fondo sur la línea de la acera está más abajo. Y lo que están haciendo es igualarlo todo, es decir, ya sabéis que aquí en Castellana todo está en pendiente, esto es en pendiente hacia abajo. Lo que están haciendo es igualar todo para que sea en plano, así en una forma llana de entrar al Santiago Bernabéu por todos los fondos.
han dejado ya ese pitoste del que decíamos antes, que era para los refuerzos de las guías. Y de momento continuamos, sin nada más que decir. Parece que ya han colocado esas cruces entre medias de las guías. Y nada más, parece que están ahí arriba esos soldadores, esos pedazos de soldadores, que gracias a ellos podemos ver todas las piezas ya completamente unidas y terminadas. Bueno, de momento las que están terminando. Y ahí en el fondo siguen excavando, siguen trabajando para hacer lo que acabamos de comentar ahora mismo, esta foto que todo se comenta en el grupo del Telegram del nuevo Bernabéu. Gracias a ellos, sin esto tampoco sería posible, ¿eh? Todas las lamas, esos armarios completamente deshabitados ya. Parece que están todas las lamas en el fondo norte. ¡Alejo! Nos vamos a ir un poquito para atrás para ver si vemos las lamas completamente instaladas en el fondo norte. De momento nada de nada. Bueno, pues precisamente ahora mismo están trabajando ahí en las cubiertas. Estamos viendo en un sitio privilegiado esa parte de la cubierta norte. Mirad que estoy ahora mismo en el suelo y con la pendiente que hay en Castellana, bueno, en Castellana, en el Bernabéu, esto de que va hacia arriba, hacia Cuzco y Plaza Castilla, es todo en pendiente. Pues nos aprovechamos de estas pedazos de vistas que estamos viendo ahora mismo, que están trabajando en las lamas de la cubierta norte, cosa que en este canal todavía no lo habíamos visto y que sí habíamos visto en la cubierta sur. Ahí lo vemos. De momento más zoom no se puede, pero bastante bien se ve. Están colocando, yo creo que o están terminando de afianzar esas últimas lamas que hay en el fondo norte, en la cubierta norte, o están colocando más para las futuras lamas. Así que nada, procedemos a volver al Bernabéu. Ahora sí que se veía oscuro. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Voy haciendo tiempo para mientras que llego al Bernabéu. Hoy, por cierto, creo que entre hoy y mañana me cortaré el pelus. Madre mía, madre mía. Ya lo veo. Tierra a la vista. Oye, que por cierto tengo que hacer más veces esto, porque se ve de lujo desde allí. Hacemos un poquito de zoom y vemos todos los entresijos de lo que va a ser el futuro Skybar. Pero de momento hoy parece que no hay mucha actividad en la zona. Ya vimos esas escaleras que fueron instaladas, fue totalmente hormigonado todo, esas plantas que tenemos por ahí, y que a día de hoy nada más y nada menos que no hacen nada. Así que nada, ya me siento como en casa, ya me siento aquí en el Bernabéu, me siento como en casa, así que vamos a retomar la vuelta. Trabajitos de pintura aquí en el Santiago Bernabéu, justo en el Torreón Norte, aquí donde la antigua T4. Todavía sigue la chatarra aquí, esperando a que venga el contenedor para poder llevárselo y reciclar las 3 R's de reciclar. Y ahí tenemos más piezas grises para subir aquí a esta parte del Santiago Bernabéu. Y bueno, otra de las novedades en el día de hoy es que mirad, están empezando a colocar ya chapa, esa planta de chapa en esa última parte, el último lateral de la tripita del centro del nuevo edificio. Así que bien, esto marcha bien, Hoy un sábado trepidante y emocionante. Hoy parece que tenemos la puerta demasiado cerrada, no sé por qué, no parece que vaya a llegar ningún tipo de material. Hoy sábado parece que solo traen material de lunes a viernes. Esperemos que la huelga no afecte mucho a la actividad de las obras, así que esperemos que la semana que viene sea semana normal. Y da como miedito el interior, ¿no? Da como miedo, está todo como tan oscuro. Parece que el interior no hay mucha actividad. Ya sabéis que los días de partido, los días que podíamos, nos asomábamos por esas rejas que hay en los vomitorios, esas galerías internas que hay para acceder al interior del Santiago Bernabéu para los partidos, y que podíamos grabar esos avances en la parte interna, en las tripas del nuevo edificio. Y que ya sabéis que no avanza mucho en el sentido de que solamente hay material acopiado, cubos de pintura, plataformas, maquinaria, etcétera, y que toda esta parte parece que con las tuberías internas que han medio colocado ahí, de momento está todo un poquito más pausado y se están centrando en otras actuaciones más importantes, como por ejemplo continuar la prolongación de la viga Corona aquí a su paso por el lateral este. Ya sabéis que pusieron esa mini viga para ti, JR, es una maxi viga,
y que de momento hay más cordones ahí esperando a izar en la parte del medio de la nueva plaza, de la futura plaza aquí en Sagrados Corazones y el lateral este de Padre Damián, y que en la parte norte de momento sigue todo igual. Colocaron también una última unión esta última semana y estaremos a expensas aquí esperando a que icen otro pedazo de cordón a lo alto del Santiago Bernabéu. Mucha policía que gracias a ellos nos defienden de todos los actos delictivos. Y he de decir que últimamente hay mucha policía por aquí, así que eso que me gusta. Aparte, bueno, está el Tratado del Atlántico Norte dentro de pocos días aquí en Madrid, y me gusta porque hay bastante policía y yo creo que la policía actúa demasiado bien. Aquí siempre te están preguntando qué es lo que haces, qué es lo que no haces, y bueno, pues para mí un aplauso a la policía de España, en este caso a la de Madrid. ¡Viva la UIP! ¡Viva el Cuerpo Nacional de Policía! ¡Y viva la Madrid que les! Otra puerta que tenemos aquí, también cerrada en el día de hoy, esa puerta de aquí, justo la puerta 44. Y un día más estamos aquí en Sagrados Corazones, donde vemos que no hay nada acopiado en esta zona de aquí, y que gracias a Dios estamos aquí de nuevo un día más en esta placita, en esta rotonda donde se han vivido tantas remontadas en este año de la Champions. Y que, bueno, pues vemos y divisamos que tenemos una grúa de Transgruma, no está hormigonando, no está proyectando hormigón. La tenemos a nuestra izquierda, que parece que está sujetando lo que parece ser una jaula. Está entrando ahora mismo un camión de contenedor para depositar escombros. Y ya sabéis que in the middle of de la placita, en el medio de la placita, tenemos más cordones para subir aquí. Esta parte de aquí donde ya sabéis que se incorporó hace unos pocos días este cordón superior, pero en la parte interna, me atrevería a decir, sí. Y que, bueno, pues que sigue creciendo poco a poco. Ya el nuevo edificio siguen colocando más chapa en la parte ahora mismo de la barriguita, en la parte más cercana a la torre D, y que las LR siguen a pleno rendimiento y funcionamiento aquí en Padre Damián, donde esperemos ver, lo que digo, un pronto izado de esos cordones acopiados en esta zona. Y ahí vemos ahora mismo cómo están quitando esas piezas amarillas provisionales que estaban en la parte interna del futuro Skybar. ¿Os acordáis? Cuando colocaron las tubulares y luego posteriormente al tiempo, colocaron esas estructuras para hacer el futuro Skybar. Pues ahí todavía seguían esas estructuras amarillas que servían de refuerzo, y que ahora mismo están procediendo a bajarlas. Sí, bajarlas, lo que estoy diciendo. ¡Boom! Ahí está, en el suelo ya prácticamente. Ya vamos llegando a nuestra última parada antes de ver si están subiendo. Sí, van a subir el faldón simple, así que esta es la última parada, Concha Espina, donde ahí veis que están trabajando en la parte interna de esas nuevas estructuras. En el Torreón Sur me atrevería a decir que están soldando, sí, soldando. Y es brutal todas las piezas que tienen aquí todavía esperando para izar, ¿eh? Madre mía, junto a la torre A, que de momento la torre A continúa sin tener esos agujeritos para quitar las barandillas de hormigón como han hecho en la torre D. Así que entramos ya en el misterioso mundo de Concha Espina, última parada, y vamos a ver ese pedazo de izado aquí en la torre B. Así que acompañadme, vamos a intentar hacer un time-lapse, un time-lapse de todo lo que están haciendo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change. Y así que ya tenemos la cuarta aquí, sencilla, aquí en la esquina de la torre B,
De momento no han colocado la parte inferior, ahí vemos que todavía no está alineada todavía, pero eso lo hacen en un Pit Plus. Así que nada, desde aquí me despido, tenemos ya la cuarta guía simple en la esquina de la Torre B. Muchas gracias a todos, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, dejadme esa suscripción si queréis seguir los avances del Real Madrid de las obras, y nos vemos muy pronto. Feliz sábado y feliz domingo. Nos vemos el lunes ya, y nos vemos esta tarde también en un pedazo de directo donde me estoy rapando la cabeza. Chao, 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 a la Madrid.